Muy buenas noches. Espero que nos disculpen, por favor, porque hemos tenido bastantes complicaciones con internet. Gracias a Dios pudimos conectarnos. Espero que ustedes hayan podido también conectarse, de que no los podemos ver. Por eso quisiéramos escuchar algo de ustedes allí a través de las redes. Eso nos ayuda, nos motiva, nos anima a permanecer en esta brecha, en esta obra del Señor. Amén. Vamos a poner esto en las manos del Señor, allí a todos aquellos que están unidos allí en sus casas. Por favor, reverencia con el Señor. Honrémosle y glorifiquémosle porque Él es digno. Ha sido fiel con cada uno de nosotros. Ha cuidado. Tenemos mucho por qué estar agradecidos. Papito Dios, venimos agradecidos contigo, Señor. Gracias. Gracias, Señor bendito, porque tu mano nunca se ha cortado, Señor. Siempre has sido generoso con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque has cuidado de nosotros, Señor. Y nos tienes escondidos, Señor, en la palma de tu mano, Señor. Allí estamos seguros, gracias. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores, porque has cuidado de nuestra parentela. Has cuidado de nuestra familia, Señor. Has protegido nuestros hijos, nuestras esposas, Señor, los esposos, nuestros padres, nuestros sobrinos, nuestros hermanos. Has sido fiel, Rey. Te alabamos, Rey. Gracias. Venimos a alabarte, Señor, y a glorificarte con todo nuestro corazón. Te amamos, Señor. Pero no porque, Señor, te hemos amado primero, sino porque tú nos has amado antes, Señor. Comprender, Señor, que cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, ya tú nos estabas amando, Señor. Gracias, buen Dios. Gracias, Rey, por la obra de la cruz. Gracias, Señor, por tu sangre derramada. Gracias por tu Espíritu habitando en nosotros. Gracias, Señor bendito, por la llenura, Señor bendito. Gracias porque nos podemos mover en lo sobrenatural, porque tú eres un Dios grande y todopoderoso. Te amamos, Señor. Te amamos. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, por sabiduría. Alumbra nuestras vidas. Alumbra nuestras vidas, Señor, de tu iglesia, Señor. Déjanos ver claramente, Señor. Muéstranos con claridad, Señor, tu plan en el nombre de Jesús. Señor, que por tu Espíritu se ha revelado el perfecto plan tuyo, Señor. Es nuestro ruego y nuestra súplica. Que el perfecto plan tuyo, Señor, desde la eternidad se ha revelado a tu iglesia, Señor. Que coman de este banquete, Señor, y vivan, Señor, esta palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te alabo y te glorifico, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, tu unción fluye con poder en cada hogar conectado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Te alabamos, te exaltamos y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. El hermano Dale Robertson, un hombre que recibió gran revelación del Espíritu Santo, fue un hombre muy estudioso de la palabra, pero un hombre que tuvo mucha comunión con el Señor. Y el Señor le dio mucha revelación del tema de la obra del Espíritu Santo en el creyente. Él dijo, el Señor le dio una profecía a la iglesia del Señor, y el Señor habló por sus labios y dijo el Señor: porque en mi espíritu está la profundidad de la sabiduría, para que por mi espíritu tú puedas fructificar, dice el Espíritu de gracia. Porque estas cosas están ocultas en un misterio. He hecho que estos misterios estén a disposición de aquellos que están en la iglesia de mi gracia.
Aprende a permanecer en mi presencia, dice el Señor. Aprende a permanecer sobre tu rostro ante mí, y te abriré los tesoros escondidos en un campo. Y verás, dice el Espíritu de gracia, que incluso el diablo tendrá que ceder el lugar al paso de todos los creyentes. Amén. Aleluya. Eso es lo que el Señor está diciendo para cada uno de nosotros los creyentes. Y vimos, porque esta enseñanza la titulamos el perfecto plan, o el perfecto plan de Dios. Y es sorprendente que el cuerpo de Cristo prácticamente no ha recibido enseñanza de esto. Y si ha recibido, lo ha recibido de maneras erróneas. Porque Dios ha diseñado desde la eternidad hasta la eternidad un plan y un propósito para cada uno de sus hijos. Y vimos en la primera enseñanza de este tema que Dios creó un plan para todo y cada uno de sus hijos. Porque el deseo de nuestro Padre Celestial era recuperar a todos los más que se pudieran allí, sacarlos de la rebeldía que Satanás ha puesto en el ser humano y juntar así él un pueblo que él pudiera llamar su familia. Y vimos que él hizo un plan, lo diseñó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero también vimos que ese plan Dios no se lo impone a nadie, sino que cada uno de nosotros tenemos que escoger ese plan de Dios o escoger el plan que nosotros tenemos para nuestra vida. Y vemos a través de la palabra del Señor que Él, por su plan, fuimos cada uno de nosotros predestinados para ser hijos e hijas de Dios. Pero ¿en dónde somos hechos hijos e hijas de Dios? En la cruz del Calvario. Pero también vimos que el único obstáculo que se presenta allí entre nosotros y los propósitos concebidos por mi Dios allí en la Junta Celestial, el único obstáculo es nuestra voluntad. Porque Dios nos hizo libres para decidir. Y vimos también en esa primera enseñanza que siempre este plan comienza allí, primero con el mensaje de la cruz, lo que Jesucristo hizo allí en la cruz, porque ese mensaje de la cruz nos guía a aceptar primeramente a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y eso es algo que tiene que sobrecogernos a cada uno de nosotros, porque siendo tantos miles y miles de millones de personas en el mundo, Dios tiene un propósito y un plan individual para cada uno. Entonces, si Dios diseñó un plan, Dios formuló un plan para cada uno de nosotros, cada persona que es nacida desde la época de Adán hasta nuestros días, entonces Dios espera que cada uno de nosotros descubra ese plan que Dios estableció y escoja vivir en ese plan. Amén. Entonces, tenemos que ir a ver cómo fue que el Señor Jesús habló del plan de la vida eterna para cada uno de nosotros. Y miren que nos muestra allí en Mateo 7, del 13 al 14. Mateo 7, del 13 al 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta
y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con la palabra del Señor, porque aquí dice algo muy claro. La gente piensa que todo el mundo va para el cielo y cada cual ha diseñado su propio plan para alcanzar el cielo, pero no hay sino un solo camino, y es Jesucristo. Jesús es la puerta, y es bastante delicado escuchar, leer este texto, porque dice que son pocos los que la hallan. Esos pocos son aquellos que reciben la revelación por el Espíritu. Acuérdense que estamos aquí hablando del perfecto plan de Dios. Y estamos viendo aquí que las palabras de nuestro Señor Jesucristo están indicando que la mayoría de las personas terminan sus vidas con un viaje final hacia el infierno. Una eternidad sin Dios. Eso es lo que nos está diciendo aquí este texto de Mateo. Terminan su viaje final a una oscuridad eterna sin Dios. O sea que una persona puede vivir y puede morir e irse al infierno sin conocer a Jesús o cumplir el plan de Dios para la vida de él. Eso es lo que nos está diciendo. Sin embargo, esto no cambia el hecho de que Dios tuviera un plan perfecto para esa persona. Eso no cambia el hecho. Dios hizo el plan perfecto de redención para cada persona. Pero el problema fue que esa persona nunca descubrió el plan de Dios. Porque Dios dio la manera que cada uno de nosotros descubra el plan de Dios. Gloria a Dios, porque a los que les estoy predicando, a todos mis hermanos de Misión 220 y a las personas que se están conectando, creo que son personas que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Por lo tanto, cada uno de ustedes ha encontrado en la cruz, allí, cada uno se ha encontrado allí en ese lugar de la cruz a su Señor y Salvador, al Señor Jesucristo. Han tenido su encuentro personal. Por lo tanto, sé que nada puede detenerlos a ninguno de ustedes para que puedan descubrir el resto del plan perfecto de Dios. Ese es el deseo de Dios para su iglesia. El asunto es que aquí en este punto, cada cual tiene que escoger hacer ese plan y obedecerlo. Dios no va a obligarlos a hacer absolutamente nada. Es usted el que decide si escoge obedecer el plan de Dios o no, la manera de Dios o su manera. Entonces aquí es donde empezamos a ver muchas cosas que se mueven en el Espíritu. Porque vemos entonces aquí que el plan de Dios, ese maravilloso plan que Dios hizo allí para su creación, allí en esa mesa celestial, en esa junta celestial del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, allí surgió el nombre de cada uno de nosotros. Dios pensó en nosotros. Y Dios, en esa sabiduría, en esa omnisciente sabiduría que Él tiene, Él preparó cada uno del plan para nosotros.
Entonces luego el Espíritu Santo hizo allí una cosa maravillosa. Porque mire que Dios en su sabiduría creó el plan, ¿cierto? Preparó un plan perfecto para nuestra vida. Pero entonces luego el Espíritu Santo, que oyó atentamente en la mesa el plan del Padre, oyó cada detalle que está sobre la vida y el plan y propósito de nosotros. Él lo escuchó allí del Padre. Él supo cuándo íbamos a nacer, cuál es nuestro ministerio y cómo el Padre planeó todas las áreas, todos los momentos, cada aspecto de la redención de nuestras vidas. Entonces aquí, de hecho, el Espíritu Santo es aquel que ha sido puesto, y es algo que por favor presten atención a esto, porque se han perdido, porque esto ha estado allí en la palabra todo el tiempo. Es el Espíritu Santo aquel que ha sido allí puesto a cargo de administrar el plan de Dios para nuestra vida. Por eso vino a habitar en nosotros. Por eso vino a hacer residencia en nosotros. Por eso somos el templo del Espíritu Santo. Él habita en nuestro espíritu. Y si nosotros comprendemos esto, vemos que nadie puede representar el plan que Dios dio mejor que el Espíritu Santo. ¿Quién mejor que Él? ¿Quién era el que estaba allí en la junta? Allí estaba el Padre, el Hijo, y estaba Dios Espíritu Santo. Él sabe hasta el más diminuto de los detalles que el Padre diseñó para nosotros. Eso tenemos que entenderlo. La iglesia ha vivido sin el Espíritu Santo y quiere ver la obra del Espíritu Santo sin reconocerlo en su vida. Y eso es imposible. Ahora, no solo Él vino aquí a representar el plan de Dios en nosotros. Él es la tercera persona de la deidad. Él es Dios mismo. Él no es un Dios menor. Él es Dios mismo. Él es igual en deidad al Padre eterno. Él es igual a la deidad de nuestro Señor Jesucristo. El Logos son igual. Él es igual. No es menor, no es mayor, son iguales. Entonces, en este proceso de regeneración, como hijos de Dios, el Espíritu Santo lo que hizo fue que Él consintió tomar residencia en cada uno de nosotros. Él consintió ante el Padre y el Hijo venir a habitar dentro de nuestro espíritu a cada uno de los creyentes para ofrecer su ayuda. Él no vino a estar ahí acostado, rascándose la barriga y perdiendo el tiempo. Si está inactivo, no es porque Él quiera, es porque usted no ha estado consciente de que Él vino a ayudarlo. No ha recibido la luz de la palabra del Señor. Y algo interesante, una de las razones más importantes por las que el Espíritu Santo vino a residir en nosotros es porque Él vino a interceder por su vida, por mi vida.
Esa es una de las grandes razones por qué el Espíritu Santo vino a hacer residencia en nosotros, a interceder por nosotros. Alguien que quiere ayudarnos, quiere respaldarnos. ¿Para qué envió entonces Dios el Espíritu Santo para vivir dentro de cada uno de nosotros? Eso es una buena pregunta que tenemos que responder. Y la respuesta es muy sencilla: para cambiarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. A eso vino el Espíritu Santo, a nosotros a habitar, para que podamos ser cambiados a la imagen de su Hijo. Y vemos entonces, la palabra nos lo va mostrando a medida que nosotros leemos la palabra. Vemos que para lograr esa meta, cuando viene el Espíritu Santo derramado en el aposento alto, Él trajo su lenguaje celestial. Él trajo su propio lenguaje. Si leemos Hechos de los Apóstoles, hay muchos textos. Desde el capítulo 2 en adelante encontramos muchos textos donde dice: y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron, y fueron con la evidencia de hablar en lenguas. Por lo tanto, podemos comprender aquí que el Espíritu Santo, para lograr la meta de que Cristo sea formado en cada uno de nosotros, que nosotros seamos formados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, para eso viene el Espíritu Santo con su lenguaje espiritual. Y muchos han tenido en poco, o no han querido conocer, o no les ha interesado, o ni siquiera se los han predicado. Pero hoy estamos recibiendo la revelación de la palabra del Señor. Y trae entonces el Espíritu Santo consigo su propio lenguaje espiritual allí. ¿Para qué? Para interceder a todo lo que concierne con nuestras vidas. Para eso vino el Espíritu Santo. Entonces podemos ver que por medio de ese lenguaje de oración, entonces cada uno de nosotros nos involucramos directamente en ese lenguaje. Cada uno se involucra con el Espíritu Santo allí. Y hay aquí una relación totalmente personal que es independiente de toda persona. Es independiente de toda persona y es independiente de nuestra mente. Porque nuestra propia mente no hace parte de eso. Acuérdense que estamos hablando de la obra del Espíritu de Dios. Por lo tanto, esto es sobrenatural. Es algo sobrecogedor. Tal vez que nuestra mente no puede captar todo, pero ahí es donde está la operación, donde Satanás no puede meterse. Entonces vemos que cuando el Espíritu Santo intercede por usted, Él toma el plan que oyó del Padre. Prestémosle atención a esto. Él toma el plan que dijo Dios de esto, y entonces lo infunde en nuestro espíritu. Amén. Allí hay una impartición. ¿Y cuál es el lenguaje que expresa esto? ¿Cuál es el lenguaje que expresa el plan de Dios? Cuando cada uno de nosotros fluimos en el Espíritu, el lenguaje sobrenatural siempre va a ser las lenguas. Las lenguas. Y esto es algo muy delicado, porque la mayoría de los creyentes se lo han perdido o no han podido vivir en la victoria que Dios dio, porque se desconoce esto. Gloria a Dios, porque muchos ya de nuestra congregación
Son muy pocos los que faltan de ser bautizados en el Espíritu. Pero la iglesia del Señor o el plan de Dios es a través del Espíritu Santo para traer la luz al creyente. Entonces podemos ver aquí algo interesante, que cada vez que usted le permita al Espíritu Santo interceder a través de usted, el Espíritu Santo siempre va a usar ese lenguaje para interceder por su llamado, va a interceder para que el plan perfecto de Dios se cumpla en su vida. Esto es lo que está sucediendo cuando usted está orando en el Espíritu Santo. Usted está orando en el Espíritu Santo para que sea edificado, para que sea lleno, rebosante del Espíritu Santo, para que usted sea lleno del poder de Dios. Dios no ha llamado una iglesia débil. Dios nunca ha pensado en una iglesia tembleque, sino una iglesia poderosa. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Pero la gente, por no tener esto, por no caminar en el Espíritu, hasta vergüenza sienten de hablar del Señor. Y es cosa terrible. Él quiere llenarnos de su santo poder. Pero ese poder solo se pondrá a disposición en la medida en que nuestra fe le permita al Espíritu Santo activarse en nuestro espíritu. Ahora pueden comprender por qué es que mi ruego y mi súplica es que tengan una comunión con el Señor y no una religión. Porque la única manera que es completada la obra transformadora de nuestro Señor Jesucristo, esa obra que Él comenzó allí en la cruz del Calvario, es a través del Espíritu Santo, para que Él nos guíe, para que nosotros seamos todo lo que nuestro Señor Jesucristo quiere que cada uno de nosotros seamos. Esa es la manera. Entonces, cuando ya tenemos esto, la promesa del Espíritu en nosotros, cuando ya tenemos el lenguaje espiritual, cuando el Espíritu Santo nos ha bautizado con la llenura, usted puede, si usted lo desea, puede entrar allí en su cuarto, en su lugar secreto, y orar en el lenguaje sobrenatural por el tiempo que desee. Pueden ser por horas y horas y horas allí, y van a suceder allí. En cada momento puede usted estar todo el tiempo que quiera, y mientras usted allí esté todo el tiempo que quiere, va a salir de ese lugar cada vez más edificado. Siempre va a salir usted según el plan y el propósito de Dios para su vida. Va a salir más edificado en ese plan del Señor que si usted no lo hiciera. Por eso es que muchas personas no saben ni siquiera para qué están en la iglesia. Muchos piensan que están en la iglesia es para conseguir novia, o para que los pastores les eduquen a sus hijos. Aquí venimos es para honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores, y que sea revelado por el Espíritu el plan de cada uno de nosotros, el propósito. Entonces vemos que el plan que Dios tiene para usted está con el Espíritu. Y el Espíritu Santo está dentro de nuestro espíritu. Él habita en nuestro espíritu.
Acuérdense que el Espíritu Santo conoce todo acerca del plan de redención de Dios, ese que planificó allí para usted mucho antes de la creación de los tiempos. De acuerdo que lo veíamos en la primera enseñanza. Y cada vez que el Espíritu Santo mira su corazón, escudriña su corazón, Él lo hace con la intención de interceder por el plan que el Padre diseñó en su vida, para que haya el cumplimiento del plan de Dios en cada uno de nosotros, para que ese plan se haga una realidad en nuestras vidas. Podemos ahora percibir por qué es tan importante conocer el plan perfecto de Dios. ¿O tenemos un mejor plan cada uno de nosotros? Hemos podido estar con mi esposa por muchos años llenos del Espíritu Santo. Hemos podido disfrutar de la llenura del Espíritu Santo y recibir de sus enseñanzas y de su revelación. Pero no nos deja, no dejamos de asombrarnos y nos maravillamos de ver que la tercera persona de la deidad escogiera venir a establecer residencia en nosotros. Dios vino a hacer residencia en nosotros, en los hijos de Dios. Esto es algo que deberíamos de asombrarnos. Alguien que si no fuera por Cristo seríamos indignos de que Él residiera en nosotros. Y pensar que a nuestra simple invitación, lléname, Señor. Él viene y bautiza a sus hijos y los llena de su presencia. Y nos da mucho más de lo que siquiera alguna vez hubiéramos imaginado. ¿No es Dios bueno? ¿No es Dios demasiado sabio? Por eso Él trae ese lenguaje sobrenatural. Eso no viene de la tierra, viene del cielo. Dios trajo desde el cielo su lenguaje celestial para que nosotros seamos ayudados por Él, para que cada uno de nosotros podamos encontrar el plan perfecto que Dios diseñó. Y yo creo que este es el fenómeno más grande de todo lo que la Biblia tiene para un creyente. Y por no entender esto, por no vivir en esto, se viven vidas desgraciadas, vidas truncadas, vidas que solo han llegado a la entradita y no se han mojado ni los pies. Pero Dios quiere que entremos en la profundidad del Espíritu Santo. Dios quiere que entremos a esas, el Señor dijo, muchas habitaciones hay en la casa de mi Padre. Y Él quiere que nosotros visitemos todas esas habitaciones de conocimiento, de sabiduría y de revelación que tiene para sus hijos. Porque cuanto más nosotros entendamos acerca del plan de Dios, más el Espíritu Santo, que es el que ejecuta la ley espiritual, préstenle atención a esto, entre más entendamos acerca del plan de Dios, más el Espíritu Santo, que es el que ejecuta la ley espiritual, va a poder traer bajo su gestión la ley natural. Acuérdense que nuestras vidas rigen por leyes naturales. La ley natural, ¿qué hace? Gobierna las circunstancias. Todo lo que nos rodea está
regido por la ley natural. Y la ley natural causa en los seres humanos que las cosas vayan en favor o vayan en contra. Que seamos ricos o seamos pobres. Que estemos felices o que estemos tristes. Que estemos enfermos, que estemos saludables. Esas son leyes naturales. Pero el Señor del Todopoderoso, el omnisciente Dios, Él diseñó la ley natural para que fuera subordinada a la ley espiritual. Ese fue el diseño de Dios. Y como el plan divino para nuestras vidas viene es del cielo, el plan viene de Dios, porque ese plan viene del mismo corazón del Padre Celestial. Entonces eso se ejecuta como una ley espiritual. Aleluya. Entonces podemos ver aquí, cuando comprendemos esto, que cualquiera sea la cantidad de tiempo que nosotros pasemos orando allí en el Espíritu, allí cedidos a la intercesión del Espíritu Santo por nosotros, entonces lo que estamos haciendo allí, que nuestra mente no comprende, pero que nuestro espíritu recibe, es que cuando estamos cedidos a la oración en el Espíritu Santo está intercediendo, y entonces nosotros estaremos decretando en nuestro espíritu, estamos decretando los secretos divinos o leyes espirituales. Eso es lo que hace nuestro espíritu por el Espíritu de Dios. Estamos decretando allí los secretos divinos o leyes espirituales. Entonces el Espíritu Santo, Él emplea esas leyes para hacer que cambien las circunstancias. Ahí podemos ver el poder de Dios. El Espíritu Santo entonces emplea esas leyes para hacer que cambien las circunstancias. Cambian las leyes naturales. Y entonces esas leyes son cambiadas y se ponen en línea con el propósito y el plan de Dios para nuestras vidas. Eso es lo que sucede allí en el Espíritu. Entonces, al orar nosotros de esa manera, no va a pasar mucho tiempo allí para que las cosas que no pertenecen al plan de Dios empiecen a ser quitadas. O si nos pasáramos más tiempos allí, veríamos muy pronto cómo esas cosas que estorban, que no son parte del diseño de Dios, el Espíritu Santo las quita. Y el plan de Dios entonces empieza a desarrollarse, y esas obras que estorban empiezan a deshacerse. Hay algo interesante a través de la historia de los estudiosos de la palabra. Muchos se han preguntado ¿por qué nos ha entregado el Señor ese lenguaje? Algo muy curioso, un lenguaje extraño. ¿Por qué nos dio ese lenguaje para la oración? Y un gran hombre del Señor recibió la respuesta a esa pregunta. El Señor le dijo cuando él le preguntó: ¿por
qué, Señor, enviaste ese mensaje tan peculiar para que nosotros lo usemos en oración? Que yo creo que todos nos hemos preguntado por qué. Y el Señor le contestó esto y dijo: entre los hombres jamás ha existido un lenguaje que comunique el vocabulario que exprese todo lo que yo soy. Acuérdese que Él es inmensamente grande, que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, que son más altos los pensamientos de Dios que nuestros pensamientos. Y dice que no hay lenguaje natural que exprese todo lo que Dios es. Eso no hay nada, ningún lenguaje que dentro de nosotros pueda, entre nosotros pueda expresar todo lo que Cristo es en nosotros. Y entonces dice que el Señor le dijo que como no hay un vocabulario en el mundo, le dijo: yo tuve que inventar este lenguaje y prestárselo a cada uno de ustedes para que lo usen en la tierra. Y le dijo: se los voy a prestar hasta que ustedes asciendan al cielo, y cuando ustedes estén aquí cesará. ¿No es lo que dice la palabra del Señor? Amén. O sea, eso que le habló el Señor a ese hombre está en línea con la palabra. Y le dijo también: entre tanto, ustedes conocen en parte, y yo lo conozco todo. El plan entero de redención para la eternidad, cuando dice yo lo conozco todo, yo conozco el plan entero. Entonces, cuando el diablo venga, está diciéndole el Señor, hay la respuesta. Cuando el diablo venga contra ustedes, no se preocupe por eso. No tienen que preocuparse. Yo conozco sus debilidades. Es lo que está diciendo: yo conozco sus debilidades y intercederé por ustedes según el plan de mi Padre. Este es el propósito por el Espíritu, que el Espíritu Santo está en nosotros. Y dice: intercederé por el plan del Padre. Y aunque ustedes no lo conozcan todo, yo intercederé por ustedes por lo que cada uno necesita. Gloria a Dios. Tenemos la respuesta aquí. ¿Para qué fue dado ese lenguaje que nos parece el lenguaje de locos? Entonces podemos ver aquí que en la oración en el Espíritu hay un intercambio. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos orando en el Espíritu? Está siendo cambiado nuestro plancito por el plan de Dios. Nuestros propósitos que hemos establecido está siendo quitado para que el propósito perfecto, el plan perfecto de Dios sea en cada uno de nosotros. Amén. ¿Les parece poca cosa? Y la iglesia ha querido vivir sin esta revelación. La iglesia ha querido vivir como más que victoriosos, sin tener en cuenta el Espíritu Santo. Ahora podemos comprender qué era lo que estaba pasando con los discípulos de Dios allí en Jerusalén, en el aposento alto. Ahora podemos comprender por qué esos hombres
Tenían tanto denuedo y el fuego del Espíritu se movía allí, que cada vez que salían y predicaban, las personas se doblegaban, sus rodillas se doblaban y confesaban a Jesucristo como Señor y Salvador, porque estaban revestidos de poder, el poder de lo alto, el poder de lo alto. Aleluya, gloria a Dios. El domingo vamos a terminar este tema, pero yo les pido, por favor, mediten en esto. Y si ustedes han tenido como poco la obra interior del Espíritu Santo, arrepiéntanse, mi hermano, arrepiéntanse y pídale perdón al Señor, porque entonces no hemos amado su palabra, porque está escrito. El plan de Dios está escrito en su Biblia y usted no lo ha querido tomar, porque Dios quiere es una iglesia triunfante, no una iglesia debilucha, no una iglesia que se mueve en emociones o que se mueve por vista, sino una iglesia que se mueve por fe. Si Dios lo dijo, yo lo vivo. Si Dios lo dijo, yo lo hago. Si Dios lo dijo, es suficiente para mí. Amén. Espero que vean la importancia de este mensaje, porque en ello está todo el poder de Dios para su iglesia. Por favor, tengan hambre del Señor y conserven lo que el Señor les está dando. Mediten en la palabra. Y si ustedes ven que aquí hay algo que no pertenece a la palabra, tienen toda la libertad de llamarme y decirle: Pastor Pablo, usted no está hablando la palabra. En la Biblia no dice nada de eso. Y lo revisaremos si no está en la palabra. Y podrá decirme mentiroso. Pero si está en la palabra, es necesario para nosotros. Si Dios lo dice, así es la manera. Eso es fe. Fe no es establecer usted su victoria a su manera. Fe es tomar la victoria que Cristo alcanzó en la cruz del Calvario, conforme lo dice su palabra, y vivir en esa victoria. Papito Dios, te damos gracias por esta noche. Gracias, Señor. Oh, entendemos cuánto necesitamos de la sabiduría tuya. Maestro de maestro, Maestro, amado Espíritu Santo, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque te hemos tenido en poco en nuestras vidas, Señor. Muchos ni siquiera hemos reconocido que tú has hecho habitación en nosotros. Perdónanos, Señor. Perdónanos, amado Espíritu Santo, porque hemos contristado. Perdónanos, Señor. Clamamos, Señor bendito, Padre Celestial, porque das más sabiduría a nosotros. Perdónanos, Señor, por la tibieza de decidir vivir como pensamos o como deseamos y no vivir conforme tu palabra dice. Perdónanos, Señor. Ahora podemos entender por qué las victorias son escasas en nuestras vidas. Ahora podemos comprender, Señor, por qué el enemigo ha tomado ventaja sobre nuestras vidas. Pero, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias porque tu palabra se está siendo revelada a nuestro espíritu, Señor, y vamos a poner un alto, Señor, a la operación de Satanás, y te decimos: Satanás, no tienes poder nunca más para robarnos. El Espíritu de Dios está con nosotros y está en nosotros y ha venido a revelarnos el plan poderoso de Dios. Y tú no haces parte de ese plan, Satanás.
Jesús es el Señor. Jesús fue el que te venció, Satanás. Y Él nos ha dado la victoria sobre ti, Satanás. Tú no tienes ningún poder ni autoridad sobre nuestras vidas. Lo único que tienes es que saber cuánto calzamos, porque tú estás por estrado de nuestros pies, Satanás. La iglesia del Señor nos levantamos y nos llenamos del Espíritu Santo y oramos en nuevas lenguas, y el Espíritu intercede por nosotros, y Cristo está siendo formado en nosotros, y comprendemos que no es por nuestros méritos, no es por nuestra sabiduría, es por tu amor y tu bondad y tu sangre derramada en la cruz. Nos rendimos ante ti, Señor Jesucristo. Estamos bajo tu pacto y Satanás no tiene autoridad. Gracias. Gracias, tú lo dijiste, que nos convenía que te fueras, porque mandarías a tu Espíritu. Gracias, Señor, porque tu promesa habita en nosotros. Gracias, amado Espíritu Santo, porque tú estás aquí. Tú estás aquí intercediendo por nosotros. Ya no caminamos solos. Gracias. Tus fuerzas, tu aliento, tu sabiduría, tu guianza está sobre nosotros. Ya no tememos. No tememos. Somos los que creemos, Rey. Gracias. Te adoramos. Te exaltamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Aleluya, Sanamá. Y habrá dos secretas. Aleluya. Obra sale de delante. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor. Oh Señor, que cada uno de ellos invierta el tiempo contigo, que puedan aprender el deleite que es estar en tu presencia, Señor. Aprender que allí hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Que puedan comprender que es el reposo que has traído para tu iglesia, Señor. Abre los ojos del entendimiento. Abre los ojos del entendimiento. Señor, que ellos aprendan a disfrutar del lugar secreto y de la unión, de la oración en unidad como cuerpo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Te adoramos, te exaltamos y te glorificamos. En el poderoso nombre de Jesús hemos recibido toda bendición del cielo, Señor. Gracias, Papito Dios. Amén y amén. Aleluya. Mi amado, yo lo único que puedo traer es la enseñanza. El Espíritu Santo trae la revelación. Pero usted es el que decide si hace eso parte de su vida o la sigue rechazando. Lo único que yo puedo decirle es que en mi vida nunca he entrado allí, sinceramente, y haya salido confundido, o haya salido con ansiedades, o desesperado como entramos a las oraciones. Cada vez que he entrado en la presencia del Señor por su Espíritu y me he cedido en oración en el Espíritu, esa paz que sobrepasa todo entendimiento siempre ha venido al corazón. Y le digo, allí
Allí es donde encontramos lo que no se compra con dinero. Allí es donde encontramos la verdadera riqueza, que no empobrece ni añade tristeza. Amén. Los animo a que entren allí. No importa que su entendimiento no hace parte. Satanás va a estar diciendo, eso es pedera de tiempo. Mire, ¿qué tanto ha estado hablando y sigue siendo el mismo? ¿A cuánto nos ha pasado? Sigue haciendo lo mismo que hacía antes, eso no sirve para nada, dice Satanás. No, hermano, perseveren allí. Su santísima fe está siendo fortalecida. La edificación de ese edificio espiritual está allí siendo creada por el Espíritu Santo. Solo cédanse a la obra del Espíritu Santo y van a ver, porque no es en sus fuerzas, es en el poder del Espíritu de Dios, que usted va a recibir la revelación del plan y lo estará haciendo como Dios quiere y en el tiempo que Dios quiere. El Señor los bendiga y nos vemos el domingo para continuar con este tema tan necesario para la iglesia del Señor. Que Dios los bendiga. Un gran saludo para todos. Los extrañamos, mis amados. Los extrañamos y estamos deseando verlos. Dios los bendiga.